Lanzarote, en cambio, tiene un panorama muy preocupante. Sobre todo por un dato del que me han oído hablar en ocasiones anteriores, que es la velocidad a la que aumenta los contagios y otros indicadores. No solo importa que el número de cada día esté siendo superior al de los días anteriores, aunque los 2 últimos días hay algunos datos que pudieran hacernos concebir alguna esperanza, pero no son suficientes, porque la curva empieza a dejar de ser curva y a parecerse una recta, ¿no?, que sube, y por lo tanto hay que tomar medidas en Lanzarote, siendo conscientes, como lo somos también cuando hemos tomado medidas de nivel 3 o de nivel 2, que esas medidas tienen consecuencias económicas, pero como estamos viendo en Tenerife, ya recuperaremos la economía, pero de momento lo importante es hacer frente a la situación sanitaria. Esto entraña que Lanzarote el próximo sábado, a las 00:00 del próximo sábado, pasará a una situación que hemos creado hoy, de acuerdo con los criterios establecidos en el Consejo Interterritorial, y es un nivel 4, que no teníamos hasta ahora. El Gobierno, en el acuerdo que ha adoptado hoy, que publicará, si todo sale bien, si Dios quiere, mañana por la mañana, en realidad esta noche, en el boletín oficial, genera un nivel 4 en el que hay mayor intensidad de restricciones que en el nivel 3. Ya lo verán en el boletín, y además la Consejería de Sanidad hace un trabajo, en mi opinión, magnífico, publicando en la web y su servicio de prensa un resumen de las medidas, que es bastante complicado sabérselas todas. Pero yo destacaría la reducción del número de personas en los encuentros sociales y familiares, que pasa a un número que no cabe hablar de reunión, porque son 2 personas, y 2 personas no es una reunión, y porque a partir de las 6 de la tarde prácticamente todas las actividades económicas deberán cesar, salvo las actividades esenciales, farmacias, gasolineras, en fin, alimentación, etcétera. Pero esto se aplicará en Lanzarote desde las 00:00 del sábado, si no hay nada entre hoy y el sábado que obligue a hacer alguna corrección de esta fecha y de esta hora, porque siempre que establecemos medidas restrictivas procuramos de alguna manera que la sociedad tenga un pequeño tiempo, pequeño o mediano, para adaptarse, porque si hemos de reorganizar. El hierro también cambiará, pero el hierro cambiará antes, porque cambiará al nivel 2, a las 00:00 del viernes, nos ha dicho el consejero de Sanidad. En el hierro, nunca los números en valor absoluto y en valor relativo tienen el mismo peso que en otras islas, porque el nivel de población, como nos ocurre en muchos municipios pequeños, un número relativamente escaso de incidencias, sin embargo, porcentualmente obliga a tomar medidas, y si hay que tomarlas, se toman. El hierro pasará a nivel 2, con la esperanza de que recupere su situación anterior, pasado el tiempo, que normalmente es de 14 días, para medir la eficacia de las restricciones. Por tanto, hoy hay 2 normas, no exactamente normas, 2 decisiones, porque no técnicamente son otra cosa. Un acuerdo de gobierno, que se publicará mañana, que refunde todas las reglas, como hemos venido haciendo, intentando siempre mejorar la redacción, dar claridad, y un decreto del presidente, porque saben que algunas de las medidas que se derivan directamente del Real Decreto que establece el estado de alarma las toma el presidente, hay que comunicarlas al Ministerio de Sanidad, publicarlas, y se ejercen por delegación del gobierno de la Nación. Esto sobre sanidad, sin perjuicio de que luego conteste a todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. Economía. Tal como yo mismo anuncié aquí hace 15 o 20 días, no recuerdo, es propósito del Gobierno presentar en fecha inminente, muy pronto, una propuesta, un paquete de medidas de ayuda a las empresas que han sufrido el impacto de la crisis, y que querría implantarlas, y voy a apuntar las palabras que dijo textualmente el consejero de Hacienda, y que me parece que son unas palabras que describen. Primero hay que estudiar, luego diré esta cita, recupero un poco el discurso anterior y luego me refiero a las palabras del consejero de Hacienda y vicepresidente, pero también sus palabras fueron estas: hay que estudiar los sectores,
hay que estudiar el importe, hay que estudiar la financiación y hay que estudiar el procedimiento. Esto lo haremos muy pronto porque todas las consejerías, especialmente las consejerías con un mayor contenido económico, Economía, Turismo, la propia Consejería de Hacienda, pues están haciendo propuestas, estudiando propuestas. Pero nos dijo el consejero de Hacienda, el vicepresidente, que necesitamos encontrar un sistema de ayudas que sea fácil de aplicar, objetivo, gestionable con sencillez y financiable con prontitud. De manera que esto queremos ponerlo en marcha muy pronto y el Gobierno lo anunciará de manera separada de esta rueda de prensa que yo tengo hoy aquí, ¿no? Es conveniente recordar, no lo digo porque quiera hacer propaganda del Gobierno, es conveniente recordar que ya a lo largo del año 2020 se han puesto en marcha sistemas de ayuda. El primero de todos, el más importante, el de los ERTE, que significa en el entorno de 1.500 millones de euros aplicados a la economía de Canarias a lo largo del 2020. Y luego, hoy hemos hecho un repaso de las ayudas que se han concedido a distintos sectores. Luego puedo contestarle el transporte marítimo, las subvenciones que ha convocado la Consejería de Economía. Al final son, según nuestras estimaciones, la ayuda a los comedores escolares, unos 95 millones de euros los que se han aplicado a lo largo del año 2020. No digo lo de los ERTE, ni digo estos 95 millones, porque con esto pretenda decir no habrá más ayuda. Al revés, quiero decir, continuaremos en la línea de ayudar a las empresas, pero sabiendo bien a qué empresas y de qué modo. De nada valdría que implantáramos ahora un sistema de ayuda que tarde 4 meses en recibirse o que haya que presentar tantos papeles que sea impracticable. Es posible que junto a las ayudas haya también reducciones fiscales, esto es posible. Hay algunos sectores que nos lo han pedido expresamente. Aplazamiento en los plazos de pago, no ya reducciones del importe a pagar, sino aplazamiento en los pagos de los tributos, el formato clásico de las subvenciones o bien transferencias directas. Pero como digo, el Gobierno se propone ultimar este paquete de ayudas y transmitirlo, anunciarlo. No quiero decirle un día determinado porque depende de la agenda y el calendario de mis compañeros y del propio Gobierno, pero vamos, no será más tarde de unos pocos días. Tercero, emigración. El Gobierno mantiene tanto la preocupación por la continua llegada de inmigrantes, porque el número sigue siendo muy elevado. Cerramos el año pasado, no tengo aquí los datos, pero con 24.000 me parece, y llevamos en estas primeras semanas de enero unos 1.600 inmigrantes. Además, en las primeras semanas de enero, algunas de las embarcaciones han llegado con personas fallecidas o que han fallecido en el mismo momento de llegar. Hoy mismo, esta mañana, llegó una al sur de Gran Canaria. Y si el Gobierno mantiene un elevado nivel de preocupación, también mantiene un elevado nivel de exigencia de atención al Gobierno de España. Seguimos creyendo que el Gobierno de España tiene que prestar una atención especial a esta situación. El presidente Torres ha pedido, otra vez, información directa a los servicios policiales sobre el ritmo de las derivaciones y de repatriaciones. Y también ha pedido información sobre los contactos con los países de procedencia. Y esperamos que se intensifiquen las derivaciones y las repatriaciones. Esta demanda de información ha sido respondida, por cierto, es importante que señale esto, porque también hay que decirlo, se nos ha dicho que las limitaciones que impone la enfermedad, las limitaciones de movimiento, que hay países que tienen cerradas sus fronteras, países que no permiten, o nosotros mismos tenemos en España comunidades en donde hay una restricción perimetral y no se puede entrar o no se puede salir. También esto ha dificultado las derivaciones y las repatriaciones. Hay algunas noticias que permiten tener cierta esperanza. Hemos oído que hay unos cuantos vuelos semanales con repatriaciones a Marruecos, nos ha dicho el delegado del Gobierno esto, lo ha dicho en público. También hemos sabido que el Ministerio del Interior ha convocado un concurso para fletar un sistema de transporte, para organizar un sistema de transporte específico para las repatriaciones. Todo esto son noticias que hay que poner en valor también. Nuestra preocupación y nuestra exigencia es elevada, también somos conscientes de que se producen estas respuestas, pero la respuesta sigue teniendo que ser muy intensa frente al ritmo de inmigrantes que están llegando, ¿no? El ritmo sigue siendo muy alto
Es muy alto el número de menores que están a nuestro cargo, es muy alto. Y el traslado de los menores a otras comunidades pues está recibiendo a nuestra solicitud de traslado está recibiendo respuestas de otras comunidades, pero no puede hacerse a la velocidad que querríamos, porque, ténganlo presente, junto con la persona hay que transmitir también la situación legal, la situación de tutela, casi la patria potestad, y eso requiere una identificación de la persona y una identificación de la persona que la recibe, ¿no? No valen las personas así con una etiqueta, ¿no? También está reteniendo el proceso de atención a los menores los mecanismos de identificación para determinar con exactitud la edad, porque las autoridades judiciales, sobre todo el Ministerio Fiscal, reclaman, como es natural, que se hagan identificaciones muy precisas, y como saben son identificaciones que tienen que ver con la huella dental, con el tamaño de los huesos, con el desarrollo, y eso pues hay que hacerlo, y también eso nos está reteniendo, y varios cientos de pruebas pendientes. Y esto es quizá, desde el punto de vista político, lo que hemos visto hoy con una mayor importancia política. Hemos visto también algunos asuntos de trámite. El consejero de Sanidad nos ha dado los datos de diciembre de gasto farmacéutico. En el conjunto del año hemos aumentado el gasto farmacéutico en un 5%. En números redondos, 5, algo. Es decir, el gasto de farmacia del Servicio Canario de Salud de Canarias, los contribuyentes canarios, ha aumentado un 5%. Me habrán oído decir, recordarán, desde el mes de marzo o abril, que no sabíamos si la pandemia iba a producir un aumento en el consumo de enfermedades. Bueno, pues hoy sabemos que, sea por la pandemia, sea por lo que sea, el aumento a lo largo del año es de un 5%. Esto significa un cierto exceso sobre las previsiones presupuestarias, que se atenderá como se han atendido todos los gastos anteriores. Saben que hemos pagado en el año 2020, lo he recordado varias veces, hemos pagado 13 facturas, porque hemos pagado todas las facturas del año 2020 y una del 19. Esto hace tiempo que no ocurría, pero también, como he dicho, es un alivio para los proveedores, una tranquilidad para el gobierno, porque el dinero que hay que pagar y se paga lo antes posible. Hemos acordado la iniciación de un expediente, no es de una gran cantidad, de devolución de subvenciones agrícolas que se habían concedido, había unos errores de pequeñas cantidades, pero requiere que el gobierno adopte ese acuerdo. El gobierno ha recibido informes sobre convenios que suman unos cuantos millones de euros que ha concertado la Comunidad Autónoma de Canarias con otras comunidades en materia de investigación sanitaria, sobre todo investigación sanitaria y gestión de datos sanitarios, gestión de historias clínicas. No lo detallo porque tienen una nota y porque además cada trámite que hemos tomado, hemos practicado con los convenios, pues los hemos contado aquí. Hemos hecho el acuerdo de autorizar al servicio jurídico para que comparezca en el Tribunal Constitucional. Saben que tenemos un conflicto jurídico acerca de los test que se exigen en los aeropuertos, eso sigue su marcha, y el gobierno tenía que decidir hoy facultar a nuestros abogados para que formalizaran la defensa de las posiciones jurídicas y las alegaciones que tenga que hacer el gobierno de Canarias en ese conflicto, una discusión jurídica que está en los tribunales y veremos cómo se resuelve, pero era necesario que el gobierno tomara esta decisión, y algunos otros asuntos de trámite que quizá yo haya olvidado en este momento, pero que seguro que están en las notas que facilitan mis compañeros, y si ustedes tienen algún recuerdo, pues yo se los contesto. Y ahora, como siempre, lo que ustedes tengan a bien preguntarme, trataré de contestarlo con sumo gusto. Muchas gracias. Buenas tardes en Las Palmas. ¿Alguna pregunta por ahí, por favor? Hola. ¿Preguntas por aquí, chicos? Hola, consejero. Buenas tardes. Buenas tardes. Directamente. Las Palmas. Sí, a ver, Las Palmas, ¿sí? ¿Hay preguntas por ahí? Hola. Hola. Hola, oigo pero no veo, pero ahora bueno, sí. que para contestar no hace Quería falta. preguntarles sobre la huelga de interinos, si tenía pensado sentarse para negociar directamente con ellos. Claro, ya lo he hecho, ya me he reunido con la plataforma y con los sindicatos en varias ocasiones. Después de los 2 días de huelga,
Nosotros lo convocamos al día siguiente, pero nos pidieron que esperáramos al contacto a que nos remitieran un documento. Este documento se entregó aquí en Presidencia el viernes pasado y el lunes lo enviamos a los servicios jurídicos para que nos digan si las propuestas que están en ese documento tienen viabilidad jurídica, pero claro que sí, que nos sentaremos con el comité de huelga, es natural, ¿no? ¿Hay más preguntas en Las Palmas? No, no hay más preguntas por aquí. Vale, muchas gracias. De nada. Consejero, buenas tardes de nuevo. Tenía dos cuestiones, una relacionada con el asunto de Lanzarote, a ver si es posible que me concretase. ¿Estas medidas que ustedes aplican también tienen efecto sobre la isla de La Graciosa? Sí, perdón, debí decirlo. Completamente. Lanzarote y La Graciosa en los mismos términos, ¿de Pues acuerdo? yo creo que sí, porque a nuestros efectos es los datos de Lanzarote comprenden Lanzarote y La Graciosa. Debí haberlo dicho antes, me disculpo, pero la evolución de la situación epidemiológica es tanto sobre Lanzarote como sobre La Graciosa. Sí, y otra cuestión sobre el asunto de Lanzarote, relacionado con el toque de queda, si hay alguna modificación respecto al toque de queda aplicado hasta ahora. No, porque estamos en el límite máximo que permite el estado de alarma, pero bueno, lo miraré por no estar yo improvisando. Pero yo creo que el nivel 4 que creamos en materia de limitación de toque de queda, limitación de la libertad de circulación, ¿no? Es entre las 22 y las 6, que es lo mismo el 3 que el 4, porque no podemos ir más lejos. Eso por un lado, el Lanzarote, y también tenía otra cuestión sobre el asunto migratorio que comentaba. Quería cuestionarle al Gobierno, por un lado, si ustedes consideran que las canteras y las raíces, los cuarteles, son lugares idóneos, por un lado, frío, humedad, dificultades para la conectividad, si ustedes consideran, igual que a juicio del Estado, son los lugares apropiados para albergar a 4.000 personas. Y otra cuestión relacionada con este asunto, si se alinean con las corrientes que piensan que este tipo de centros, sociológicamente hablando, no son los adecuados a albergar a tantas personas concentradas en un mismo punto, y si consideran una mejor postura diseminar este tipo de centros en lugares más pequeños y a lo largo y ancho de todo el territorio. Gracias. No cabe duda de que la posición del Gobierno es conocida, es que la mejor solución no es la concentración de grandes números de inmigrantes en lugares determinados. Si defendemos las repatriaciones y defendemos las derivaciones, también defendemos la no concentración. Ahora bien, nos hemos encontrado con un aumento súbito en los años 2019 y 2020 del número de inmigrantes y, por lo tanto, hay que hacer frente a ese aumento súbito. Y pudiera ser que el remedio más pronto y más inmediato sea disponer de esas instalaciones. Las características de frío y de humedad y de conectividad, damos por supuesto que se resolverán. Esas instalaciones, a las que usted se refiere, están rodeadas de viviendas, donde vive gente. ¿Las canteras no están rodeadas de viviendas? Las raíces no, pero en las raíces, cerca de las raíces vive. Quiero decirle, no son dificultades insolubles. No es que el frío o la humedad sean insolubles, esas instalaciones han servido para otros fines, históricamente, con esas características. De manera que, con independencia de que nosotros creamos que la concentración de inmigrantes en un punto determinado no sea una situación que no admita mejora, sería preferible que hubiera una situación distinta. Hay dos cosas que decir: que esa situación es mejor que la que teníamos hace un mes, en donde estaban en instalaciones al aire libre, portuarias, y nosotros esperamos, en cualquier caso, que esa no sea una solución definitiva, sino que permita el alojamiento, la atención y luego las derivaciones o las repatriaciones. Pero desde luego las condiciones de frío y de humedad las tendrá que resolver los ministerios que se ocupen de ellas, ¿no? No es posible que sea para siempre. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes. Respecto a las vacunas, dice usted que de las dosis recibidas, el 91,8 ya se han puesto. ¿Corre peligro de desabastecimiento para la segunda dosis, el que solo ha recibido una, precisamente por este laboratorio Pfizer, como dice? Y otro tema es las ayudas a las pequeñas y medianas empresas. En la mañana de hoy tuvimos una tertulia en la emisora con pequeños empresarios y hablaban de que son los presupuestos
mejores históricos de Canarias, y sin embargo ayer el que no ha podido pagar los impuestos, el IGI, ayer día 20, pues hoy se ve obligado a pagar el 20%. ¿No había algún acuerdo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas que se han quedado muchísimas descolgadas, sobre todo en restauración? Lanzarote, con lo que decía mi compañero Eric, ese nivel 4 va a ser casi un confinamiento como lo que pasamos aquí en parte de marzo y abril, porque por la movilidad y solamente dejar abiertas las empresas esenciales. Y sobre la migración, consejero, hay poca solidaridad del Gobierno de España, de las comunidades de España con esta comunidad. Perdone, Román, pero para no olvidarme de las preguntas. Le hemos preguntado al consejero de Sanidad justamente lo que usted ha preguntado, es decir, ¿se mantiene una reserva para la segunda dosis cuando llegue? ¿Hay garantías del suministro? La respuesta del consejero de Sanidad es que lo que se tiene de reserva y el ritmo establecido, contando con que se mantenga el suministro en los términos anunciados hasta ahora, permite asegurar que la segunda inyección se pondrá en debido tiempo. Nosotros también hemos preguntado eso, a la vista de que estamos en el 92% de aplicación, y nos dicen, no, hay unos cálculos para tener prevista la segunda dosis y de momento, si se mantienen los ritmos de suministro, nosotros vamos teniendo una reserva, nos ha dicho el Servicio Canario de Salud, y creemos que no se producirán problemas de desabastecimiento. Si el suministro se mantiene. Me parece que dije antes que habíamos tenido un sobresalto hace unos días, hace 8 días, 7 días, 6 días. En un momento determinado Pfizer suprimió. Después las noticias son que se mantiene el suministro en toda Europa. Sí se mantiene el suministro y debemos partir de que se mantiene el suministro, porque es lo razonable pensar que se mantiene. Sanidad ha optado por una estrategia que le permite mantener estos ritmos de vacunación, que son muy importantes, y tener una reserva estratégica para abordar la segunda dosis. Primera respuesta. Segunda respuesta, ayuda. Yo querría remitirme, comprendiendo lo que dice, que hay un impacto especial sobre pequeños y medianos empresarios que necesitan esa ayuda. Ayer, día 20, venció el primer trimestre de los pagos trimestrales. No, realmente no es el primer trimestre, es el cuarto trimestre del año 2020 que había que pagar ayer, del IGIC. El primer trimestre será en abril, y una posibilidad es que a ese ya no llegamos, el del 20. Una posibilidad es que se atrase o que se busque alguna manera de aplazar el segundo trimestre, el primer trimestre, que es el segundo pago del año 2021. Pero yo no quisiera entrar en detalle porque hemos quedado en que habrá una presentación específica de esas ayudas. Hoy es jueves, pues en muy pocos días, en donde estará el detalle de lo que pensamos, ¿no? Y una de las preocupaciones del Gobierno es que las ayudas no se dirijan solo a las grandes empresas, no porque las grandes empresas no las merezcan o porque no las necesiten, sino porque se puede pensar que quizá tengan más resistencia, más musculatura financiera y organizativa. Digo esto con cuidado, porque no es que las grandes empresas deban soportar la crisis y las pequeñas no. Pero nos importa mucho llegar también al pequeño empresario, al autónomo, al profesional independiente que está sufriendo la crisis. Pero, como dije, queremos ser, a ver si lo repito, ayudas fáciles de entender, fáciles de gestionar, objetivas y financiables. Porque hay que buscar dinero. Si el año pasado gastamos cerca de 100 millones en ayuda al transporte marítimo, a las empresas de catering, que para los comedores escolares, al transporte terrestre, pues ahora tenemos que buscar la manera de que esas ayudas lleguen también. Lo que se establece en el Lanzarote, hay una diferencia muy importante con el confinamiento. El confinamiento impide salir a la calle. Lo que nosotros estamos haciendo es que en la calle no haya nada que hacer, que es distinto. A las 6 de la tarde o va usted a la farmacia o va al supermercado o va a pasear solo, porque no puede pasear nada más que con otra persona, si quiere pasear.
Entonces, no es un confinamiento, porque no es obligado quedarse en casa, no se restringe la libertad ambulatoria, que es un derecho fundamental, sino en los términos que permite el decreto de estado de alarma. Lo que hacemos es lo que hemos hecho en otros sitios, es restringir los motivos para salir a la calle, ¿no? Nosotros hemos adoptado, esto no es una respuesta a su pregunta, sino una reflexión que yo comparto con ustedes, nosotros hemos adoptado desde el mes de abril medidas muy anticipatorias en comparación con otras comunidades autónomas, a las que yo no censuro, no digo por qué, pero nosotros con índices de incidencia acumulada que son la quinta parte de lo que tienen otras comunidades, hemos restringido mucho la actividad económica, somos conscientes de eso. A cambio, nuestros índices de incidencia acumulada a 7 días, a 14 días, a mayores de 65, nuestros datos de ocupación de hospitales son relativamente buenos, ¿no? Pero no es un confinamiento en ese sentido. Lo que pasa es que en Lanzarote, a partir del domingo, pues del sábado, sábado a 00, habrá muy pocas cosas que hacer en la calle, claro. Está todo cerrado, pues se queda uno en casa. ¿Qué es lo que buscamos? Restringir la movilidad y restringir el contacto. Y me ha hecho otra pregunta, si la solidaridad es poca. Depende de cómo se mida la solidaridad. Hacer un juicio por mi parte sobre la solidaridad sería una imprudencia y probablemente también una impertinencia. Nosotros lo que decimos es que necesitamos más solidaridad. No podemos aceptar, como dijo el presidente Sánchez en relación con los países europeos, si España no puede aceptar que el resto de Europa diga España como es frontera debe asumir en solitario, España, Italia, Grecia, la carga de la inmigración africana, Canarias dice nosotros solos no hay razón. Y además, como le decía a Eric, es que además no es posible. Con nosotros, la respuesta de Eric de dónde se meten 24.000 personas, pues si tenemos que disgregar 24.000 personas en grupos de 50, pues a ver cómo lo organizamos. Por lo tanto, no solo una cuestión de solidaridad, es una cuestión de eficacia. Y en algunos casos también una cuestión de derechos de los inmigrantes, porque el inmigrante que llega aquí no tiene limitada sus derechos porque no es objeto de un procedimiento de expulsión, pues su capacidad de moverse por todo el territorio Schengen en principio es absoluta, ¿no? Ahora es más difícil, es verdad, las fronteras están cerradas, hay países que no admiten, que no dejan entrar. Nosotros no se puede entrar en nuestras islas sin un análisis, ¿no? Esto ocurre en otros países, ¿no? Me parece que le contesté. Hola. Hola. Para empezar, sobre el paquete de ayudas, me gustaría que usted concretara si el Consejo de Gobierno ha decidido algo, se ha posicionado sobre algo, sobre este tema, quiero decir, en qué sentido, o simplemente le han dicho que haya que esperar la semana que viene para que alguien se lleve el titular de esta información. Y en ese tema, usted ha dicho que se ha contemplado la posibilidad de reducciones fiscales. Quería que me aclarara ese asunto. En el tema de la emigración, usted ha dicho, si yo no lo he entendido mal, que hay comunidades autónomas que no pueden aceptar personas inmigrantes porque tienen restricciones perimetrales. Restricciones perimetrales que, hasta donde yo sé, no es lo mismo que cierre de, no sé, de sus fronteras, de sus espacios aéreos, de lo que quiera usted llamar. Supongo que usted y el Gobierno conocerá las denuncias que se están haciendo por parte de personas que intentan volar a la península y que por muchos papeles que tengan para hacerlo no les dejan. Entonces, en ese sentido, quería saber si el Gobierno eso lo va a denunciar en el Ministerio del Interior, al igual que las condiciones que también se denuncian un día tras otro sobre las condiciones de habitabilidad, si es que se pueden llamar así, de los campamentos que están abiertos. Gracias. Gracias. Le voy contestando. El Gobierno sí ha tomado decisiones sobre las ayudas, pero también ha tomado la decisión de que no sea yo quien las explique. Me pregunta usted que si eso es porque el titular esté hoy o sea otro consejero. No lo creo, pero bueno, no imagino que esa sea la razón. Creo que para presentarlo de una manera más ordenada y con la importancia que tiene, el Gobierno quiere hacer una presentación específica. No me parece que sea... Este es un Gobierno donde todos
Los titulares son de todos, Almudena, no de un consejero en particular, los buenos y los malos. De manera que lo que sí le digo es, ¿qué hemos decidido? Sí. O sea, pregunta, ¿hemos tomado decisiones? Respuesta, sí. ¿Por qué no se anuncian? Porque el Gobierno ha decidido y le ha dicho al portavoz que reserve la información sobre esta materia hasta una presentación específica. Me parece que yo no dije que nos íbamos a concentrar, que es una palabra que usted ha utilizado y yo con todo respeto le diría que no es, que yo no la he usado. Yo he dicho que es una de las fórmulas posibles. No tengo aquí la nota de lo que he dicho, pero me parece que he dicho que puede haber, sí tengo la nota, está entre interrogantes, reducciones fiscales, subvenciones, aplazamientos, transferencias directas. Esto es lo que quise decir. Es decir, son distintos mecanismos, ¿no? Y todos esos... Exacto, pero no, lo que quito es la palabra concentrarnos. Es que su pregunta, si la hubiéramos grabado y la oye usted, dice, ha dicho usted que se van a concentrar en las reducciones fiscales. No, yo creo que no lo dije, pero si lo dije, lo rectifico. Estamos viendo varios mecanismos, porque queremos que sean directas. Una directa es una reducción del IBI, eso veremos cómo se hace, si se requiere una ley o no requiere. Otra es lo que preguntaba Román, aplazamiento de los pagos trimestrales. Otra es una subvención que requiere una convocatoria, una solicitud, un chequeo. Otra es una transferencia directa, que es una cosa complicada. Recuerde que el ingreso canario de migración lo creamos con una ley, lo tramitamos y lo resolvimos en unos meses, ¿no? Pues quisiéramos hacer mecanismos parecidos. Esta es la idea. Ponemos de ejemplo lo que hicimos el año pasado, a lo largo del año, porque digamos que tenemos una cierta experiencia, pero ahora queremos, si es posible, ser más rápidos, más eficaces y llegar de verdad a las personas más necesitadas. Porque aunque todo el mundo ha sufrido la pandemia, no todo el mundo lo ha sufrido por igual. Hay quien lo ha sufrido con mayor intensidad que otros, ¿no? Pero había más preguntas, que no sé dónde las anoté. Aquí. Las restricciones perimetrales. Las restricciones perimetrales es una respuesta justamente que el Ministerio del Interior le ha dado al presidente. Le ha dicho que algunos de los movimientos que se pretenden efectuar por los inmigrantes no son posibles, no se pueden efectuar porque hay restricciones perimetrales. Y yo lo que añado es que eso es verdad, que hay comunidades autónomas en las que no se puede entrar. Y que esas restricciones perimetrales existen. Hoy no se puede entrar en Gran Canaria, salvo las limitaciones que tenemos que rellenar un papel para ir a Gran Canaria, y lo mismo ocurre, mucho peor, en Andalucía o en algunos ayuntamientos. Entonces, esas restricciones perimetrales que se aplican en algunos territorios del país, pues también se aplican a los inmigrantes, y eso, si nos lo dicen, no hay ningún motivo para ponerlo en duda. Y luego me he hecho una pregunta que la debo haber anotado mal, que hay comunidades autónomas que están condicionadas para la recepción de inmigrantes. Me decía si existen algunas, si yo me refería que había condiciones para la recepción de inmigrantes. Lo anoté mal. Si me la repite la pregunta, le contesto con mucho gusto. En el sentido de que se dijo en la posibilidad de que se produzcan derivaciones, había que establecer una serie de protocolos, etcétera. En el tema de los menores inmigrantes, por ejemplo, ha habido una respuesta bastante escasa por parte de las comunidades autónomas. Ha habido una respuesta numéricamente escasa, porque todo el discurso que yo estoy queriendo transmitir en esta respuesta, como la que le di antes a Eric, si me permite llamarlo por su nombre, y a Román, si llamo por su nombre, es que el número de inmigrantes que estamos recibiendo, llevamos 1.600, bueno, le digo el número exacto, que lo puedo tener aquí, en estas primeras, hoy es día 21, y esto se lo digo ahora, 1.600 le digo de memoria, pero no quiero hacerle perder tiempo. 1.587 hasta este instante, según los cómputos del 112, que sabe que depende de esta consejería. Entonces, los 20 y pico mil que recibimos el año pasado, los 1.500 de este mes, aunque haya comunidades autónomas que han contestado enseguida y con cierta solidaridad, por eso la palabra solidaridad que se usaba antes me pareció correcta, pues los números que nos ofrecen en comparación con los 1.600 son escasos. Eso es lo que yo quería decir. Faltaba si ustedes han pensado la posibilidad de denunciar al Ministerio del Interior las condiciones en las que permanecen las personas inmigrantes en los campamentos habilitados.
Bueno, las condiciones en que están ahora se supervisan por las autoridades judiciales, por el Ministerio Fiscal y por las propias autoridades del interior, y luego por algunas ONG que hacen un trabajo, en mi opinión, muy estimable para saber cómo están. No parece que el gobierno deba... el gobierno ha hecho manifestaciones desde que empezó la crisis migratoria. El presidente y algunos consejeros manifestaron o manifestamos que las condiciones en que estaban siendo atendidos los inmigrantes no eran aceptables. En la actualidad las condiciones han mejorado con respecto a hace 3 meses o hace 4 meses, ¿no? Y eso hay que ponerlo de relieve, que las condiciones actuales, eso no significa que no sean susceptibles de mejora, pero hay que decir las dos cosas en el mismo tono. Las condiciones han mejorado, las condiciones siguen siendo mejorables. Si hay algún lugar, algún sitio concreto en donde las condiciones no son aceptables, nuestra impresión es que las fiscalías provinciales y la Fiscalía del Tribunal Superior, las autoridades judiciales también, hay un juzgado de vigilancia específico para los centros de atención a los extranjeros, el diputado del Común se ha ocupado, las ONGs, como le digo. Creo que la sociedad canaria reacciona en su conjunto reclamando que la atención a estas personas sea la atención que requieren los principios de humanidad y de dignidad que están en nuestra Constitución. Si hay algún caso concreto en donde eso no ocurre, pues naturalmente el gobierno intervendría, pero hasta ahora los mecanismos habituales de supervisión parecen estar funcionando, ¿no? Última pregunta por aquí. Sí, consejero, de nuevo me gustaría cuestionarle por la valoración respecto a Lanzarote. Si ustedes tuvieran la oportunidad de adelantar el toque de queda en la isla de Lanzarote, ahora que se empieza a discutir sobre si es pertinente o no, dadas las circunstancias epidemiológicas de algunos territorios, ¿ustedes lo harían? No le sé contestar porque no hemos hablado de eso. No le digo, si le digo cualquier cosa, le digo lo que a mí se me ocurra. Nosotros trabajamos con las normas que tenemos. Con las normas que tenemos hemos tratado de contener la epidemia en otras islas y con esas funcionamos. Si se adelantara el horario del toque de queda o se dictaran otras normas, nosotros pues ya veríamos lo que. Pero le estoy contestando y debía haberle dado con un monosílabo que decir, mire, no lo hemos considerado, pero bueno, todo lo que digo es verdad, ¿eh? Pero es que es verdad, es que no, todo lo que le digo es la pura verdad. Que yo recuerde, no me he visto en ningún caso necesitado de decir algo que no es verdad o no lo haya sido, pero es que no lo hemos tratado eso, no hemos considerado esa hipótesis de que la norma permitiera adelantar el toque de queda y no quiero tampoco generar, como diría su compañera que está allí detrás, un titular equivocado, ¿no? De decir el gobierno aprovecharía una norma, porque es que no lo hemos pensado. Por lo tanto, con las normas que tenemos, lo que hemos dicho es que Lanzarote tiene que endurecer las restricciones y cerrar a las 6 de la tarde todas las actividades económicas que no sean esenciales. Y eso es el mensaje que damos hoy. Como esas medidas no estaban fijadas en los acuerdos anteriores, hoy en el acuerdo hemos creado, vamos a decirlo así, esta etiqueta, este nuevo nivel, que es el nivel 4, y lo hemos aplicado por primera vez. Se aplicará con el semáforo a Lanzarote, ¿no? Porque la verdad es que la situación de Lanzarote requiere este tipo de medidas, ¿no? A ustedes.